cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libro Show desde Espacio Forestal y a través de redes sociales, tanto YouTube, Facebook e Instagram, que también van a ver, esperando que no se caiga la señal, obviamente. Y para eso estamos con una, obviamente conocida de la casa. La conocimos en un debut bastante auspicioso y un debut que por lo menos a mí me voló la cabeza. Si tienen la oportunidad de leerlo, aquí está, es que es el debut de Amanda Tellire, pero hoy nos presenta su primera novela, que es La Buena Educación, editada por el sello MC Contemporáneas. Amanda, primero agradecerte la disposición a poder conversar de este tu debut en la novela y decir que me sorprendí, porque aquí me encontré la misma Amanda de cuánto tiempo viven los perros. Y primero eso, darte la bienvenida. Gracias. Y irnos obviamente a la idea. ¿Cómo nace la idea de La Buena Educación? Partió más que nada por como la primera escena, que yo en un momento lo pensé más como cuento. Y yo creo que igual dentro de esa primera escena como que se resume todo el conflicto principal y más que nada como se perfilan las dos protagonistas y ese como constante como choque de fuerzas, de que una, como que su relación es todo el rato un estado como de un poco conflicto, de que se están como enfrentando y de repente tienen momentos de tregua. Entonces fue como esa escena, que era un cuento al final, lo que como detonó como a la larga la historia de Jack Doyle, no solo como su historia, sino también como de la familia, la clase social, el colegio. Lo que iba a ser un cuento, en algún momento quisiste darle un final, pero viste que esta historia crecía más, esto Sí. ya, ¿y en qué momento se dejó de ser un cuento? ¿En qué parte de la historia? Casi al tiro, es que fue como la primera escena, que iba a ser solo como un cuento muy como con final abierto, de que salen, conversan, se entiende como el contexto, son dos niñas de colegio católico conservador y que salen de la preparación de la confirmación para ponerse de acuerdo de que una va a abortar y después vuelven a la misma misa que tenían. Entonces era como, eso iba a ser un cuento. Perfecto. Después al tiro se me ocurrió como el capítulo siguiente, que era como el rollo de la protagonista con sus papás y cómo le hicieron como enfrentarse un poco al tema de la sexualidad y por qué como que se muestra tan como incómoda cuando su amiga le habla de eso. Entonces ahí fue como, todo el rato hacía como una escena en presente y decía, igual se me ocurre que hay un motivo en el pasado. Entonces ahí como que fue intercalando el presente y el pasado, como justificándose. Haciendo un link con tu primer libro, que es ¿Cuánto tiempo viven los perros?, editado por el sello MC Cruz del Sur. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo fue tu camino del cuento ¿Son caminos distintos ir del cuento a una historia de más largo aliento? ¿O es algo que tú ya tenías más bien, estabas aclimatada, estabas habituada a esta situación? Es que igual los escribí un poco al mismo tiempo. Como que cuando escribía los cuentos ya estaba empezando esta novela, entonces igual ocupaba los cuentos para descansar de la novela. Perfecto. Y porque igual a mí me gustaba esa sensación de como que sentía que era como escribir rápido y después como, ya, y está listo. Como un rato nomás que escribí, en cambio acá era como volver y volver entonces eso es más difícil, como el tener que quedarse tanto tiempo con la misma historia, porque igual yo soy muy de hacer algo y como ya está listo. Volver todo el rato a lo mismo me cuesta. Vayámonos a la construcción de los personajes o los principales al menos, que son Sofía y Rosario. Y Sofía, que es la voz que nos guía la historia, con la que vamos de la mano. ¿Cómo se construye cada uno de estos personajes? O sea, como dije antes, ¿Cómo fue tu proceso de construirlos? Siempre me resultó más fácil escribir a Rosario, solo por el hecho de que como el narrador estaba abanderado por Sofía, como que cuesta que un personaje mismo se como describa a sí mismo. Como que resulta mucho, a mí siempre me resulta más creíble cuando los veo más cuando son descritos desde un ojo externo. Perfecto. Entonces como que se me dio mucho más fácil hacer la visión de Sofía sobre Rosario, y también, o sea, igual fue como un poco problema el personaje de Rosario, porque a mí era un personaje que yo lo escribía y me caía mal, era a propósito, pero no, en el fondo estaba cayendo mucho en un momento una caricatura de la gente que me cae mal,
y entonces había que como darle como que fue un trabajo de también tratar de entenderla y al entenderla y es como entender a gente que de verdad como está inspirada en ese personaje. Y al final fue como un poco como reconciliarme con la idea que tenía de algunas personas y como ver que también esas personas no eran solo como la niña bonita que es pesada, como que también hay alguna otra. Hay en la relación de estas dos chiquillas. Es que aquí hablo el anciano que vive en mí. La relación de Sofía y Rosario es, por decirlo menos, el conflicto que los mantiene, es un conflicto muy arriba. No hay un descanso, decir como una historia que te cuenta algo más pausado, no, es como la historia siempre la quisiste construir como con un vértigo así alto, desde la página 1 al final. Sí, es que en el fondo yo quería que toda la novela fuera sobre el día en que, no sé, yo siempre cuento que van a abortar y la gente me dice que no cuento porque es como spoiler, pero yo encuentro que no es spoiler porque sale como en el primer capítulo. Entonces el día que van a abortar, y era como que en un principio la novela era solo eso, como el camino a llegar ahí y al mismo tiempo en el camino ellas como que recuerdan su vida, pero en el fondo eso era la novela, como la odisea a abortar, y todo el tema de que dentro de ahí no es solo como a lo que van, sino también que es como primera vez que dos niñas de un círculo muy burbujita y se creen como dueñas del mundo salen de su zona de confort y se dan cuenta como de lo poco que conocen y de lo poco que son afuera, como porque en su zona protegida está todo bien, pero cuando las obligan a tener que tomar decisiones por sí mismas, como que ahí quedan. Hay una descripción de la clase alta chilena donde está lleno de mucho de silencio y también mucho de omisiones. Hablas de aborto. En la novela no se habla de la palabra aborto, pero sí el tema está sugerido y es como leerlo y es como esta chica van a eso. Sí, porque ¿por qué sugerir el tema y no decirse que vamos a ir a abortar? ¿Por qué no ocupar el término propio? Es un poco por como el miedo que esas mismas niñas tienen sobre el tema, como que nunca se ocupan de esa palabra, es como solo en debates o noticias, nunca es como algo que pueden sentir propio, entonces al mismo tiempo es como lo estamos haciendo, pero me da miedo reconocer que estamos haciendo esto. Como un poco se aproximan a todos estos temas como siempre es como distante y con miedo y sin mucha seguridad o no se apropian de esos temas. Perfecto. Quiero leer solamente un extracto del libro y cito. Sofía se baja del bus escolar, la deja en las puertas del colegio, como todos los días. Pero en vez de entrar al edificio se dirige al paradero, donde Rosario ya está esperándola. Llegó hace unos 20 minutos. Fuma, mira al horizonte, mientras mueve la pierna. Ve llegar a Sofía y sin ninguna expresión en el rostro, se apresura a preguntarle si le depositaron, a lo que Sofía asiente con la cabeza. Vamos a sacar plata entonces. Rosario camina hacia los negocios de la esquina. Sofía va detrás. El local está vacío, como una botillería a las 8:30 de la mañana. Entran sin hablar y se ponen a la fila para usar el cajero automático. Cuando llega el turno de Sofía y saca la plata, Rosario se adelanta para salir. ¿Vamos?, le pregunta Rosario, que hace como una orden. Cuando Sofía ya terminó la transacción y camina hacia ella guardándose los billetes en su mochila. ¿Dónde es?, pregunta Sofía. Por el centro. Tenemos que tomar una micro aquí para llegar al metro. Déjame revisar mi celular. La relación bastante autoritaria por parte de Rosario hacia Sofía. O sea, aquí, si vemos, aquí yo soy la que mando. Sí. A pesar de que ella depende mucho de Sofía, pero aquí es la autoridad que tiene Rosario como niñita malcriada, como la niñita que cae mal, porque cae mal, por Dios que cae mal. Pero eso es muy bueno. Por Dios que cae mal. Aquí ya nos vamos, yo me voy a meter en algo que sale de lo propio literario. Hay mucha inspiración, cercanos, amigas,
No vamos a dar nombres para ti. Sí, yo diría que sobre todo es como una amalgama de mucha gente que conocí. No es como que puedo decir, ella es exactamente una persona, pero tiene muchas características y más que las características es como la manera en que se enfrenta a ciertas situaciones y como el andar que tiene. Entonces, es como una persona que conozco, o sea, es como varias personas que conocí, o quizás el arquetipo de persona que conocí más que una. Pero se repite mucho como arquetipos de personas en la vida cotidiana. Saludos si nos están viendo por alguna de las redes. Quiero irme en estas entradas y salidas al proceso de la escritura de la novela. Entre esas salidas y entradas, entre la buena educación y los cuentos que reúne tu primer libro, ¿cuánto tiempo, si lo resumimos en tiempo, cuánto te demoró la buena educación? Yo diría, es que igual fue como entrecortado porque lo tomaba y lo dejaba por el otro libro que lo terminé de escribir, también la universidad, los exámenes. Entonces yo diría que unos 2 años, pero sin como escribir todos los días, como un periodo como muy disuelto. ¿Y fue un ofrecimiento tuyo, ya que ya habías publicado con Planeta, tu casa editorial, decir, oye, ¿sabes que tengo una novela? Me gustaría, o a lo mejor fue como la casualidad, tú estás escribiendo y tu editor, ¿sabes que estoy buscando algo y de pronto esos puntos se encuentran? Sí, fue como eso. Ajá. De que el último cuento del primer libro, que no es lo mismo, pero se trata también de una relación de niñas en un colegio, y el editor me dijo como que le tincaba eso como novela. Y yo justo ya había empezado esto y no era lo mismo, pero como que ahí como que lo fui encaminando más hacia novela, porque igual estaba medio como un cuento, no sabía qué era, y ahí fue novela. ¿Y cómo fue el trabajo con el editor? ¿Quién fue tu editor? Juan Manuel Silva. Con Juan Manuel Silva, saludos. ¿Cómo fue el trabajo con él? ¿Hubo mucho, podó mucho, pulió mucho? ¿O cómo fue el trabajo con tu editor? No, o sea, fue como muy bueno, no siento que es como lo que yo quería hacer, como que no hubo como recortes o cambios, como... También y citar en la contratapa del libro también que dice, un recuerdo, el sexo es malo, mejor dicho, no existe, por lo menos para Sofía y las demás niñas de su edad. Eso es lo que les han dicho, el sexo es de los otros, no de ellas. ¿Cómo se ve el sexo en la clase alta chilena? ¿Es más bien prohibitivo? ¿No es algo que se hable a manera en públicos? ¿Es más secreto? Igual ¿O es algo que no se hable desde el montón? Acá es como más ligada a la perspectiva, o sea, como en el terreno de lo femenino, de que es un poco como un silencioso método de control de cómo tienen que actuar las mujeres, porque es como dentro de los paradigmas masculinos de darle el gusto al hombre y de que todas tus acciones como que pueden traer castigo. Si hacía algo como, no sé, sobre todo como cuando están las niñas como en una edad súper vulnerable como adolescente, todas sus experiencias son como casi bien público, como que dan por hecho que todos van a opinar y que van a decir eso. Es que todos opinan. Sí. Qué heavy. Como que se les quita un poco, por eso no es suyo, como que les quitan un poco la experiencia. No habiendo personajes masculinos, si bien estas niñas se rodean de un ambiente muy masculino, como es un colegio de monjas. Muy más. ¿Es así de machista? No conozco el ambiente de un colegio católico, católico de frontón. ¿Se ve muy machista? Sí, es que es por lo mismo, como que siendo que no hay hombres, como que se rigen por los códigos de como la mirada masculina y en el fondo son códigos machistas. Y llama mucho la atención que en colegios solo de mujeres hay un ambiente muy machista, siendo que no hay hombres, porque siendo que no hay hombres igual como que viven a merced
esta como visión. Perfecto. Quiero abrir la conversación para la gente que está en el foro, quien haya leído La Buena Educación o quien haya leído a Amanda Telire o quien admira a Amanda Telire así como yo. Por favor, adelante, sean bienvenidos. Aprovechar y no me obliguen a nombrarlos a cada uno, no. Por favor, adelante. ¿Cómo llegaste al tema, Amanda? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Por qué decidiste hablar de eso? No sé, fue como muy natural porque eran cosas que antes de escribir siempre como que eran como temas que me complicaban o que yo lo pensaba y al final era un poco lo que siempre pensé y como resumir un poco como todo lo que pensé durante el colegio en situaciones. Mira, una consulta que hace poco estuve en una charla en donde había un foro de escritores, una mesa mixta, hombres, mujeres y de diferentes también géneros. Y surgió una pregunta en donde decían si es que cuando tú escribes sientes que tienes que hacerte cargo de algo para escribir. En este caso, ¿tú sientes alguna responsabilidad, algo con respecto ya sea al mensaje, el tema, la forma en que queda, no sé, algo por el estilo? Sí, igual siento que es un poco como hacerse cargo de la realidad, o sea, de no apropiarse de realidades que no son la tuya como con un fin solo como de escribir. Entonces al final es como un poco hacerse cargo hasta de los mismos privilegios, como que uno no puede esconder esos privilegios, entonces al final es mejor como desmantelarlos para no como quitarle la voz a otra persona como contando su propia historia porque por un fin súper como egocéntrico, sería escribir. En el fondo escribir de lo que conoces. Sí. ¿Alguien más quisiera...? Sí, yo tengo una pregunta. No me lo he leído, así que... ¿Por qué? No. Por eso me lo compré ahora. Perfecto. ¿Cómo fue el proceso para escribirlo? Quería saber cómo... Insisto, como no me lo he leído, pero ya cuentas que están yendo a una acción en particular. Entonces, el proceso de decir, vamos a partir acá y vamos a terminar acá, ¿cómo fue? ¿O los personajes te fueron llevando a el final que tiene, que lo desconozco? ¿Lo supiste desde un principio? ¿Terminó de una manera que no esperabas que fuera a terminar? ¿Cómo fue el proceso de ir estructurando la novela? Fue un poco, siempre supe dónde iba a partir y dónde iba a terminar, pero de ahí como que la misma como historia del lugar, o sea, no solo el lugar, no solo las dos protagonistas, sino todo lo que como ellas llevaban sus contextos, como que eran como que al final como que todo siempre está justificando la acción principal, que ir al lugar, de por qué se enfrentan así, por qué son así. Entonces siempre eran como escenas que sostenían esas personalidades o esos miedos. Y de ahí, de a poco fue creciendo, como en un principio era solo presente, pasado, después fue como meterse no solo como en la subjetividad de una de las niñas, sino en otra o en otros personajes, después también en futuro. Como que sabía que iba a partir así y terminar así, pero entre medio como que se agarró como otra forma. ¿Cómo fue abordar la culpa? La culpa es uno de los temas que rodea el libro. También cultura muy católica, muy devota, así como por mi culpa. ¿Cómo fue abordar la culpa misma en cada uno de los personajes? Y en el caso también de Sofía, porque ella siente mucha culpa también de su pasado. Sí, como que lo principal es como esas dos protagonistas se enfrentan de manera diferente a la culpa que como que el entorno les mete. Y eso por lo mismo siempre están como tensionadas entre ellas dos, porque una como que se cree esa culpa y como que anda con miedo por la vida, y la otra agarró una visión más cínica, entonces como que tiene como esta doble cara que como les va a dar gusto a como la imagen que debería tener, pero en el fondo no creen eso. Y son las dos como maneras en que esta como culpa fue dañina a la larga, o este tipo de educación fue a la larga súper dañina, pero en diferentes maneras. Dame un micrófono.
Complicado. Bueno, Con la transmisión en vivo. Sí, un poquito nomás. Solo un poco. Escapándonos solo un poco del libro. ¿Cuáles son tus influencias literarias? Bueno, mi escritora favorita es Alice Munro. Y encuentro que ella como que creo que es mi mayor influencia en cierto sentido, con Virginia Woolf. Perfecto. Y voy a decir otra, se me olvidó. Ay, se me olvidó otra. No te olvides. Pero tenía otra y se me olvidó. Susan Sontag. No, es que Susan Sontag, o sea, igual como que leer ensayistas, siendo que no escriben narrativa, igual como que me ayuda mucho para la ficción. Y hace poco empecé a leer poesía porque yo no leía poesía y también como que como que no sabía que podía ayudar a la narrativa como en verdad lo hace. En estos últimos 2 o 3 años ha habido, voy a ocupar un término tan manoseado, que es un boom. donde ha habido muchas escritoras lanzando libros, pero también esta misma cultura machista hace mirarla como desde cierta distancia a la escritura escrita por mujeres, vale la redundancia. ¿Hay recelo en la literatura escrita por mujeres? ¿Hay qué? ¿A la literatura escrita por mujeres? ¿Cuál es la pregunta? No la entendí. ¿Hay recelo, perdón? Ah, sí. ¿Hay recelo en la literatura escrita por mujeres? Sí, de hecho hice mi tesis sobre eso en la Universidad de Investigación. Y es como un poco que como que, en cierto sentido, como que el canon literario igual fue como hecho desde una como mirada predominantemente masculina y por ende como los temas femeninos siempre fueron como vistos como algo menor. Y de hecho como que hay una teórica que dice que siempre lo femenino se ha sido como relacionado más con la cultura en masa. En cambio, entonces por ende siempre como que relacionan todos los temas femeninos como algo menor, que no es realmente como, no sé, si un hombre habla de él es como la verdad universal, pero si una mujer habla de su problema con el marido es como problemas de dueña de casa. O que está loca, o que le falta X, Y, Z cosa. Sí, y es muy... o sea, también esa misma teoría decía que como que por eso mismo, como que las mujeres las escritoras no pueden desligarse de su corporalidad, porque el saber que es una mujer como que condiciona la lectura de la obra. En cambio, cuando un hombre, como que la muerte del autor de Barthes funciona solo para los hombres, decía otra autora. Perfecto. Natalie Woolf. ¿Cómo has sentido el pulso de, no sé, redes sociales o la misma editorial que te ha dicho, oye, se he leído bien o no he leído tan bien? ¿Cómo has sentido tú que la gente o tus lectores han recibido la buena educación? Bien, me ha gustado mucho. Me gusta sobre todo que me repente la gente me manda, gente que no conozco me manda por Instagram como fotos del libro. O mucha gente también me ha dicho como que se sintió muy identificada. Y decían que todos sintieron, o sea, no todos, pero sobre todo las mujeres que estuvieron en un colegio solo mujeres, más allá de la clase social, todos decían, no, voy a ir a mi colegio. O, a mí me pasó lo mismo, entonces como que eso es lo más bonito. Como, el otro día me llegó un mensaje de una niña que creció en Argentina y me dijo que siendo que otro país y otro contexto, que le recordó mucho su colegio en Argentina. Entonces como que ahí se ve que la experiencia femenina es muy como universal en cierto sentido, como que todos la reconocen, o sea, todas las mujeres se han reconocido. Los colegios, ya sea de hombres, exclusivamente de hombres o de mujeres, son como una burbuja muy dañina para nuestra generación al menos. Yo encuentro que sí, desde el base de como separar como en códigos binarios, como que es como una presión que se le da a los alumnos, como los hombres van acá y las mujeres van allá. Y también porque se crean como microsistemas o microambientes que no corresponden al mundo verdadero, como que te acostumbras a vivir en cierta comunidad con ciertas personas, pero después te toca salir a la calle y no es así. Y no sabes convivir. Sí, pues sobre todo en la pubertad o la distancia con el otro género o el otro sexo, como que crea esa brecha y ese como no comunicación hace como o menospreciar o agrandar al otro sexo. ¿Cómo debiera la buena educación generar debate, ya sea en estos mismos colegios, en el régimen de cada uno? ¿Cómo debiera generar debate la buena educación?
A juicio de la escritora, obviamente. No sé si es debate la palabra, pero... O discusión, o conato, no. En el fondo igual un poco si lo veo desde como la parada del aborto, es como más tratar de humanizar. Porque siempre escuchamos como que yo he visto mucha gente que dice que hablan del aborto pero nunca hablan de como la historia detrás. Entonces un poco eso es lo que conlleva. Y también es un poco la vida de las mujeres en general. Se trata de eso la novela, yo creo, de crecer como mujer. ¿Cómo sentiste verte incluida en esta colección contemporánea que publicó Planeta? Me gustó mucho. De noveles que están lanzando en esta colección su primera novela. Verte rodeada de, no sé, Carolina Brown, la Carmen García, hoy Natalia Berbelagua, que está lanzando, que lanzó este mes su libro. ¿Cómo te sentiste estar en este grupo? Bien, me gustó mucho. O sea, yo no sabía que lo iban a publicar y me avisaron cuando ya como lo iban a publicar y me mandaban la portada y todo eso, como que ahí supe y me gustó mucho. No sé, siento que se comunican bien todos esos libros, como que hay cierta como unión, siendo que son diferentes historias. ¿Has tenido la oportunidad de conversar? No, por favor. Hugo, por favor. ¿De conversar con las otras autoras de la colección? Sí, con la Carola Brown, pero con las otras dos no las conozco. O sea, las conozco como escritoras, como que las he leído, pero no en persona. ¿Hay una influencia entre la ola social que se ha visto sumergida el país en la buena educación? Es que lo escribí igual un poco antes, que como todo lo que pasó el año pasado, en mayo. Entonces, es un poco como cuando lo escribí cuando todavía no era tan en boga, cuando era como no tan naturalizado hablar de ciertas cosas. Entonces, no sé si afectó como la escritura, pero sí afectó, yo creo, el cómo fue recibido, como que fue un buen momento, como que dialogaba mucho con lo que estaba pasando y que era como un momento bueno para publicar este libro. Más allá de que tú obviamente escribiste el libro, ¿qué hay de ti en la buena educación? Hay cosas, pero diría que más que de mí, es como de la gente que yo conocí. Entonces, es como más es como hacer parece que es como hacer una biografía, no hablando de mí, sino armar mi propia biografía a partir de contando lo que, como la vida de los otros. Que un poco lo que hace Alice Munro, que cuenta su vida a partir de la señora que le vendía el pan, el tío, el primo, y apenas está hablando de su vida, pero solo como describiendo la vida de los demás. Perfecto. Bueno, lo mencionaste al principio de la conversación. ¿Sofía o Rosario? ¿En qué bando se encuentra la escritora? Al principio yo decía Sofía y después Rosario, pues. Una amiga me decía como que partió amando a Sofía y la terminó odiando y decía, pobre Rosario. Entonces, no sé, es que igual al final ni una es como 100% buena ni 100% mala. Entonces, como son las personas, sobre todo en un tipo de relaciones que es como todo el rato como una tensión de fuerzas, una va a estar ganando, siempre una va a estar ganando. Y uno siempre como que termina abanderándose por la persona que va perdiendo. Entonces yo creo que ahí va, como cuando veis cuando una tiene más poder, como yo hice eso. ¿Hiciste eso? Sí, yo hice eso, como que, bacán por Sofía. No vamos a adelantar nada más. Ahora sí, entonces como que suelo abanderarme por la persona que estaba perdiendo. En una palabra o concepto, ¿cómo definirías la buena educación? No sé, es un muy buen concepto. Diría que es como un poco nostalgia. Bueno, más que agregar, agradecerte, como te dije, digamos que haciendo un paralelo con el primer libro, no sé si les ha pasado a quienes nos están viendo y quienes están presentes acá, cuando entras a una librería y es como que un libro que lo quedaste mirando varios minutos y después como que te hizo ojito, como que te hizo un 13-13, bueno, me pasó. Y me llevé una sorpresa, me voló la cabeza y por eso mismo confié y
confíe en este nuevo producto, yo te lo digo como lector y yo no soy nadie básicamente, confié, me llevé una buena sensación, te diría que aquí hay una Amanda Tellieri más madura del cuánto tiempo viven los perros, pero sigo leyendo el mismo tono. Y en eso ahí yo puedo decir, me gustó mucho el libro. Y recomendarles obviamente a quienes nos están viendo a través de redes que vaya por la literatura de Amanda Tellieri. Si no la conoce, que rabia que no la conozcan. Pero sí recomendarles, en especial La Buena Educación, que el texto que nos reúne hoy. Y además agradecerte la forma como lo agradecemos en los envíos de The Libro Show, que es con regalos. De la periodista Paula Escobar, conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena, editado por Debate. Muchas gracias. Y además, y esto lo vamos a hacer oficial porque la vez anterior fue entregado el regalo afuera de cámara y no vale. La taza que acredita que estuviste en los envíos de The Libro Show. Bacán. Muchas gracias. Y Voy a hablemos- la cajita para que no se me rompa en la mochila. Por supuesto. No. Y hablemos del futuro. ¿Qué hay en el futuro de Amanda Tellieri? Estoy tratando de volver a escribir, pero ha sido como igual difícil, sobre todo como a mí, al contrario, de lo que uno puede creer, de que como cuando alguien te dice que le gusta lo que escribiste y te dan más ganas de escribir, a mí me pasa un poco... Eres tan bacán. No, pero a mí me pasa un poco lo contrario, como que me da más miedo volver a escribir. Entonces Ya. ahora estoy como superando ese miedo de nuevo. Pero a lo más son manuscritos. Sí, a mi papá me dijo eso, como que ya lo botáis, y no, como no Como es si tan no- vida y muerte escribir. Es como si no te gusta, siguiente. Sí. Perfecto. Bueno, recomendarles para quienes nos están viendo en redes La Buena Educación de Amanda Tellieri, editado por MC. Y si tienen la oportunidad, vayan por Cuánto tiempo viven los perros, su primer libro de cuentos. Y leerles, obviamente, una pequeña semblanza de lo que escribí, que fue publicado en Instagram. Tellieri pone en el banquillo una clase alta cargada de cinismo y llena de culpas. Un círculo vicioso que no están dispuestos a cerrar porque el que dirán es siempre más fuerte. Una protagonista sumisa ante los arrebatos de una pesada amiga. Una protagonista bella y adorable, dispuesta a ayudar a su amiga en apuros. Una historia donde al fin los buenos siempre ganan ante la tiranía de lo moral. Se nota el bando ahí. Sí, Personaje prefiero. te lo dije desde el minuto cero. La Buena Educación de Amanda Tellieri, editado por MC, libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Quileo Forestal en Mercedes 76, Comuna de Santiago. Amanda Tellieri, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A los presentes, gracias. A quienes están viendo, gracias. Nos vemos. Si quieren, aplauden. No.